Sacar de paro cardíaco al paciente no es lo más importante. Hola, ¿qué tal a todos? Los saluda su amigo Daniel Peñaflor. Como siempre, es un placer estar aquí con ustedes platicando y compartiendo información de interés para todos aquellos amantes de la medicina prehospitalaria. Como ustedes saben, nosotros en DHO no compartimos absolutamente nada que no sea medicina basada en evidencia. Todo lo que hacemos debe de ser medido y comprobado de que realmente va a beneficiar al paciente y que no lo va a dañar más de lo que ya está. Es por eso que siempre te vamos a compartir información veraz y de un contenido de interés que ha sido recientemente publicada a nivel mundial. Y hoy vamos a hablar un poco sobre la fase crítica del paro cardíaco, que sería los cuidados post paro cardíaco o esa fase cuando ya tenemos retorno de la circulación espontánea. Siempre hemos creído que la parte más importante es sacar de paro cardíaco al paciente, y no es cierto. La parte más importante es mantener al paciente fuera del paro cardíaco. Entonces, nosotros y los médicos y todo el equipo que interviene para que el paciente sobreviva al paro cardíaco tiene que estar muy bien entrenado y con el conocimiento emparejado. Esto quiere decir que nosotros necesitamos practicar y entrenar para el paro cardíaco de una manera sobresaliente. No basta con tomar el curso de soporte vital básico, no basta con tomar el ACLS, no basta con eso, porque ¿de qué sirve que solo tú lo sepas y tu equipo de trabajo no? Entonces, una vez que todos tenemos el mismo conocimiento, necesitamos practicar, homologar el criterio y sobre todo tener un protocolo de atención. Te invito a que dejes de ver tanto TikTok, a que dejes de ver tanto Facebook y te pongas a practicar con tu compañero, con el que realmente vas a estar trabajando, para ofrecerle a tus pacientes el mejor RCP posible. Ahora, nosotros tenemos que entender algo. ¿Cuál es el objetivo de darle RCP a una persona? Si tú le haces esa pregunta, muchos paramédicos todos van a decir, como yo también lo creía, vamos a decir, pues hacer que su corazón vuelva a latir. Y no, el objetivo de la RCP no es hacer que el corazón de la víctima vuelva a latir, es que la víctima regrese a su vida como él la conocía antes. Y para que eso pase, necesitamos hacer ciertas intervenciones precisas, concisas y muy específicas para que ese paciente sobreviva al paro cardíaco y, lo más importante, lo den de alta con un estado neurológico intacto. Eso es lo que se busca, que el paciente regrese a su vida como él la conocía antes. Porque está bien sabido y últimamente se ha hablado mucho sobre la epinefrina en el paro cardíaco. Todos sabemos que está científicamente comprobado que la epinefrina sí ayuda al paciente a que tenga retorno a la circulación espontánea, pero también hay mucha información reciente que habla de que mucha epinefrina efectivamente va a hacer que el corazón vuelva a latir, pero nos vamos a quedar sin cerebro. Entonces es por eso que se están estudiando cuál es la dosis óptima, en qué intervalos, si lo damos cada 3, cada 4, cada 5 minutos, para ofrecerle a nuestro paciente pues esa mejor atención que haga que sobreviva al paro cardíaco, pero en una condición favorable, que se logre reintegrar el paciente a la sociedad en las mejores condiciones, sin consecuencias o secuelas graves. Es por eso que quiero que entiendas que sacarlo de paro cardíaco no es lo más importante. Lo más importante es mantenerlo fuera del paro cardíaco. Claro, por supuesto, y te entiendo lo que tratas de pensar ahorita con estas palabras que te estoy diciendo. Es un todo. ¿Ok? La reanimación cardiopulmonar no es solo compresiones, no es solo desfibrilar, no solo es fármacos, no solo es ventilar, es un todo.
Lo tienes que ver como un todo, desde el trabajo en equipo, desde un adecuado desempeño, desde que reporta el ciudadano, desde que alguien le da RCP en lo que llegan los servicios de emergencia, desde el operador de la línea de emergencias del 911 que lo identifica de manera rápido y que rápido da instrucciones de RCP y que logra entenderle el reportante para hacerlo con la víctima. Es un todo, no es fácil, pero tampoco es imposible. Muchas personas alrededor del mundo viven posterior a haber sufrido un paro cardíaco con excelentes resultados, con un estado neurológico intacto, con secuelas mínimas, gracias a que todo se llevó a cabo. Bueno, pues en México queremos hacer eso y empecemos desde los alumnos. El gobierno tiene una parte, hablar sobre la prevención y sobre el tratamiento a nivel civil, o sea, hablando desde la población debe de saber identificar un paro cardíaco y debe de saber resolverlo, debe saber identificar que alguien se está atragantando y saber resolver el atragantamiento. Eso nos hace buenos ciudadanos. Pues bueno, eso le toca al gobierno y ¿qué nos toca a nosotros como paramédicos? ¿Qué me toca a mí hacer? Prepararme. Prepararme no solo en conocimiento, sino en el trabajo en equipo. Pero hay que saber todo lo que se tiene que hacer y optimizar nuestros recursos, y esto se tiene que hacer todavía aún mejor en países en desarrollo como lo es México. En México no tenemos todos los recursos que tienen en otros países como en Inglaterra, como en Australia, como en Alemania, como en Estados Unidos. Nosotros no tenemos esa infraestructura y tenemos que hacer lo mejor que podamos con lo que contemos en el momento. ¿Por qué? Porque también está bien estudiado que subir a un paciente en paro cardíaco en ambulancia y dar RCP en movimiento no es lo mejor. Las compresiones o la reanimación cardiopulmonar en movimiento no es una buena acción a realizar en el paro cardíaco. Tenemos que tratarlo en la escena. Y tú, como yo, que cubrimos emergencias médicas, sabemos que el RCP solo es irte golpeando adentro de la ambulancia, sostenerte de todo, y por supuesto que la calidad de las compresiones no va a ser la adecuada. Entonces, dejemos de jugar y hagamos lo que realmente beneficia al paciente en el lugar. Ahora, ya que se hizo todo el RCP, el soporte vital básico, el soporte vital avanzado, y logramos tener retorno a la circulación espontánea porque el paciente ahora tiene pulso palpable, tiene una onda de capnografía elevada, ya tienes 35 de capnografía, pues bueno, es momento de entrar a la siguiente fase, que es el algoritmo de retorno de la circulación espontánea, como muchos lo conocemos, los cuidados post-paro. Quiero que escuches una frase que me encantó, me fascinó, que vi en un profesor, en una clase que tomé en Estados Unidos, tomé en un congreso, y ahí decían en esa parte de la reanimación. Él decía, el momento más vulnerable es ese momento inmediatamente después de la victoria. Napoleón Bonaparte. Te lo voy a volver a repetir. El momento más vulnerable es aquel inmediatamente después de la victoria. Sacarlo de paro cardíaco al paciente es relativamente fácil. Lo difícil es mantenerlo fuera del paro cardíaco. Lo difícil es mantenerlo bien oxigenado y fuera de una hipotensión que repercute en un daño cerebral severo o en alguna secuela grave. Entonces, hablemos de la parte crítica del paro cardíaco, el retorno de la circulación espontánea. Bueno, pues ya que sacamos de paro cardíaco a nuestro paciente, ya que tenemos una onda de capnografía, ya que el paciente tiene pulso palpable, bueno, pues ahora ¿qué vamos a hacer? En este momento, el primer paso es optimizar la ventilación y la oxigenación. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si el paciente no tiene automatismo, está en apnea, pues bueno, lo vamos a ventilar una cada 6 segundos. ¿Ok? Recuerda,
En todo momento hay que evitar la ventilación excesiva. Eso es muy malo para el paciente. No te vuelvas loco inflando o insuflando al paciente, comprimiendo la BBM. Tranquilo. Una cada 6. ¿Ok? Empezar con 10 ventilaciones por minuto y vamos a ir ajustándolo dependiendo el nivel de CO2 exhalado con nuestro capnógrafo para mantenerlo entre 35 y 40 milímetros de mercurio. Ahora, es importante tomar en cuenta que una vez que tenemos retorno a la circulación espontánea, pues en esta fase que es optimizar la oxigenación y ventilación, pues es un muy buen momento para considerar el establecimiento de una vía aérea avanzada, ¿ok? Como un tubo endotraqueal o la colocación de un dispositivo extraglótico. Ya puede ser un supraglótico o un retroglótico. Este es un buen momento para hacerlo. Solo toma en cuenta algo. En muchos de los escenarios en los que yo he estado, muchos paros cardíacos, hemos notado algo. Cuando el paciente sale de paro cardíaco, no sale en las mejores condiciones. Su corazoncito apenas empieza a latir, empieza a recobrar su frecuencia, empieza a trabajar, ¿ok? El corazón, los pulmones, el cerebro, los riñones, todos empiezan a trabajar. No los lleves al límite. ¿Y a qué voy con esto? En muchas ocasiones se decide instalar un tubo endotraqueal a través de una secuencia rápida de intubación porque el paciente que sale de paro en muchas ocasiones regresa con automatismo y ahora pues tiene reflejo nauseoso y nosotros tenemos que pues asegurar una vía aérea. ¿Cómo lo harían? En la sala de urgencias de un hospital. Entonces, si estamos en campo y el paciente tiene reflejo nauseoso o no tiene reflejo y después regresa gracias a la adecuada oxigenación y ventilación, toma mucho cuidado y ten mucha consideración a la hora de elegir los fármacos y las dosis. Recuerda, todos los fármacos sedantes hipotensan, unos más que otros. Y lamentablemente en México tenemos los que más hipotensan porque son los más baratos y es lo que te van a dar para traer en la ambulancia. Entonces, selecciona el más adecuado dependiendo la condición del paciente y sobre todo titula muy bien su dosis. Optimiza la parálisis y maneja la analgesia. Todo tomando en cuenta que el pacientito tiene un corazón enfermo y que está apenas volviendo a funcionar. Una vez instalado el tubo endotraqueal, es muy importante que lo confirmes. Confirma, ya sabes, con el gold standard que sería el capnógrafo. Utilicemos el capnógrafo. Es una gran herramienta que tenemos los paramédicos para evaluar la vía aérea, la colocación adecuada de tubos endotraqueales, evaluar la ventilación para ver el CO2, si estoy ventilando muy rápido o muy lento, para la perfusión del paciente. Entonces, la capnografía es algo que nosotros debemos utilizar mucho y se emplea mucho en la reanimación del paro cardíaco. Entonces, ya optimizamos la oxigenación y ventilación, ya tenemos el capnógrafo colocado, avancemos. Ahora vamos con la C, la circulación. Hay que tratar la hipotensión, hay que mantener al paciente por arriba de 90 milímetros de mercurio y para esto vamos a administrar bolos de solución Harman, ¿ok? Vamos a administrar solución Harman por vía intravenosa o intraósea si es que se ha establecido un acceso intraóseo. Solo toma en cuenta el calibre de la cánula intraósea que se colocó para que sepas o te des cuenta de a qué velocidad vamos a infundir. Ahora, ¿cuánto líquido hay que administrar? De 250 a 500 mililitros de solución Harman para estar evaluando la TA del paciente. Si ya llegamos a 1 litro y el paciente no mejora o tiene una condición específica como shock cardiogénico que no podemos sobrecargar al corazón por exceso de líquido y hay que ser muy cuantificado, pues es un buen momento para administrar
vasopresores en bolo. En este caso podemos administrar una infusión de adrenalina, podemos hacer una infusión de dopamina o podemos hacer una infusión de norepinefrina. En este caso se prefiere la infusión de norepinefrina. Todos sabemos que la dopamina es un fármaco que cada vez es menos empleado a nivel mundial porque genera arritmias. Entonces, no apliquemos la dopamina hasta en ciertos casos, y yo creo que en uno de los mejores casos es cuando el paciente presenta pues alguna bradicardia. Ahí para mi experiencia ha funcionado muy bien, pero para pacientes que no están experimentando eso, que solo es cuestión de subir el ATA, pues en este caso la mejor recomendación es la norepinefrina, ¿ok? Si necesitas tener una bomba de infusión. Si estamos hablando de esto, de tubos endotraqueales, de secuencias de intubación, de infusiones, pues necesitamos el equipo adecuado como lo marca la norma 034 que hoy rige a la medicina prehospitalaria en México. Entonces tu ambulancia debe de contar con el equipo dependiendo pues ahora sí que su categoría. Si es una ambulancia básica, pues no vamos a contar con esto. Si es una ambulancia avanzada y son paramédicos avanzados, pues sí deberían de contar con esto. Deberíamos estar dentro de la ley. ¿Ok? Entonces deberíamos de tener toda esta infraestructura. Una vez que ya optimizamos la oxigenación y la ventilación, pasamos a la perfusión, pues obviamente tratando la hipotensión. Una vez que ya se trató la hipotensión con bolos de líquido o la necesidad de establecer una infusión, pues posterior a eso debemos de tomarle a un paciente un electrocardiograma de 12 derivadas. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de pacientes en paro cardíaco pues sufrieron un problema de tipo isquémico en el corazón. Entonces todo se presume y apunta que el origen del paro cardíaco pudo haber sido un síndrome coronario agudo. Es por eso que se le tiene que tomar un electro de 12 derivadas. Tomar un electro de 12 derivadas y saberlo interpretar es una cualidad que debe de tener el paramédico avanzado sí o sí. O sea, un verdadero paramédico avanzado necesita saber cómo interpretar y tomar un electrocardiograma de 12 derivadas buscando signos o cambios electrocardiográficos que sugieran isquemia, lesión o un infarto, o bloqueo de ramas, derecho, izquierdo, que si el paciente tiene los criterios de Scarbosa, etcétera. O sea, no nos vamos a convertir en cardiólogos, no queremos ser cardiólogos. Estudia lo que la currícula dice que debemos de saber, porque es eso en lo que nos deberemos de especificar para no perdernos en este mar del conocimiento. Entonces, ya que tomamos un electro de 12 derivadas, pues ahora sí tomamos la decisión. Si tuviéramos un centro de cateterismo en nuestra ciudad, pues el paciente tendría que ir dirigido hacia allá como parte de sus cuidados post-paro. Si el paciente no tiene signos o cambios electrocardiográficos que sugieren isquemia, lesión, infarto, pues bueno, basado en tu experiencia, tu conocimiento, la clínica del paciente, sus signos vitales y todo su panorama, pues decides llevarlo a otro centro que nada más es un centro general, ¿ok? Porque no todos los centros de salud tienen sala de hemodinamia. Me refiero a centro de salud como hospitalario, no un centro de salud pequeño, ¿sale? Hay que llevarlo a donde le van a resolver su problema, ¿ok? Ahora, una buena RCO o un buen retorno a circulación espontánea o esa parte posterior al paro cardíaco, lo mejor es que el paciente se mantenga fuera del paro cardíaco por 20 minutos. Eso es lo ideal, que lo tengamos ahí. Y de ahí para adelante, porque cuántas veces nos ha tocado que sale de paro, vuelve a caer en paro, sale de paro, vuelve a caer en paro. Y a mí me tocó hace poquito y subimos las fotos ahí a la página de DHO con fines meramente académicos de todos estos casos extraordinarios que nos tocan, para que paramédicos de otras partes de México pues vean y tomen de esa experiencia lo mejor para que lo empleen en sus pacientes. Y en ese caso, por ejemplo, es un paciente que sale de paro cardíaco, y le poníamos una infusión de aminas y volvía a caer en paro. Sale de paro cardíaco, infusión de aminas, o sea,
para la infusión, inicio la RCP otra vez, epinefrina, sale de paro, le pongo una infusión de Nore, vuelve a caer en paro, le paso adrenalina, sale de paro, le pongo infusión de Nore y vuelve a caer y se vuelve a hacer repetitivo. Y nosotros dijimos, bueno, pues ¿qué está pasando? Todo apuntaba a un IAM, le alcanzamos a tomar un electro de 12 y tenía signos electrocardiográficos que sugerían un IAM, ¿no? Que tenían elevación del ST en 2 o más derivadas contiguas. Entonces se optó por pedir autorización para la administración de una infusión de dobutamina. Cuando le aplicamos la dobutamina, el paciente no volvió a caer en paro cardíaco. Todo apuntaba de que teníamos un paciente con un shock cardiogénico. Entonces, tuvimos que tomar decisiones, tuvimos que elegir diferentes medicamentos basados en la presentación clínica que nuestro paciente tenía en el lugar, lo que estábamos viendo. Y aunado a esto, pues con nuestro médico regulador estábamos en comunicación y pues se tomó la mejor decisión. Entonces, hay que mantener al paciente fuera del paro cardíaco. Esa es la parte más importante, ¿ok? Pero velo como un todo. Desde la llamada temprana al 911, desde que el 911 da instrucciones y le logran entender el reportante, desde que lleguemos rápido a la escena, porque muchos pacientes, muchos, creo yo, y esto es a nota personal, muchos mueren por llegar tarde, pero no llegamos tarde porque queramos. Llegamos tarde porque no tenemos la infraestructura necesaria, no tenemos la cantidad de ambulancias que se requieren para atender a la población. No tenemos esos recursos, no tenemos la cantidad de paramédicos que se requieren para operar esas cantidades de ambulancias, ni el entrenamiento ni la coordinación entre todo un sistema. No lo tenemos. Desearíamos tenerlo, pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Así. Entonces, yo te invito a que no solo te capacites en BLS, ACLS, sino que llegues a tu guardia y primero reflexiones con tu compañero. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos lograr y cómo lo haríamos? Crea un protocolo. No se necesita ciencia, solo agarra una computadora con un Word y escribe los pasos a seguir, dáselos a tu director médico, porque toda empresa, institución de servicios médicos prehospitalario debe de tener un médico y eso lo pide COFEPRIS, ¿sale? Entonces ese médico es quien autoriza nuestros protocolos, ¿sale? Para estar dentro del marco de la ley. Ahora, haz tu protocolo. Una vez que estés muy bien coordinado con tu compañero, pues ahora con tus otros compañeros de la misma guardia, la otra base, la otra ambulancia. Luego, ya que estemos bien coordinados, nuestra guardia, la guardia A, pues bueno, ahora nos coordinamos con la guardia B y luego con la C y luego con la D. Y una vez que el sistema está bien coordinado y sabe qué hacer, pues bueno, y que todos hacen lo mismo, no que un día llega una ambulancia y te da un tratamiento, el otro día llega otra y te da otro, eso no es estar coordinados. Ya una vez que tenemos un protocolo y estamos bien coordinados entre las guardias y la institución, pues ahora vamos a hacerlo interinstitucional. Ahora con la Cruz Blanca, que la Cruz Azul, que los bomberos, que Protección Civil, que a los policías decirles qué hacer cuando lleguen, etcétera. Eso es una medicina prehospitalaria de verdad. Que todos jalemos parejo y al mismo rumbo. No te pido que todos seamos amigos, te pido que todos seamos compañeros con un mismo fin: salvaguardar la vida de los pacientes, y para que eso pase, pues tenemos que estar coordinados todos, ¿ok? Entonces, recuerda, para llegar a la fase de tener un paciente con retorno a la circulación espontánea es porque se hicieron muchas cosas bien. Ahora viene la cereza del pastel, el momento más vulnerable: los cuidados post-paro cardíaco. Entrénate bien, capacítate bien por tus pacientes, no por ti, por tus pacientes. ¿Quieres un México mejor? El cambio empieza en ti. Síguenos para más consejos, síguenos para más información en nuestra página de Facebook, DHO Premier Medical Service, en TikTok, YouTube, y que tengan un excelente día y esperemos estar compartiendo más información de interés. Si ustedes quieren que hagamos cápsulas, otro tipo de información,
Con mucho gusto, pónganos de qué tema les gustaría que habláramos en nuestros capítulos de Paramedicazos o en estas pequeñas cápsulas y con muchísimo gusto buscamos la información más reciente, científicamente veraz, que funciona y te la hacemos llegar de manera sencilla y práctica. Hasta pronto. Wait,